Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Ki Tavo. Esta porción que nos corresponde leer desde Deuteronomio capítulo 26 hasta el capítulo 29. Me encanta la sucesión de temas que tiene, en este caso, que son los primeros frutos, los bikurim, las primicias. Después va a hablar de esa declaración de ser un pueblo santo, de los diezmos, y va a terminar hablando de las bendiciones y de las maldiciones. ¿Y por qué digo que es una consecución de temas muy interesantes? Porque precisamente esto estamos hablando que Moisés le faltan históricamente 6 días para morir, porque esto se escribió en los últimos 6 días de vida de Moisés. Él está afanado por una nueva generación, porque esta nueva generación pueda entender el valor del trabajo, porque recordemos, llevamos 40 años recibiendo solo maná, agua milagrosa en el desierto, los vestidos no se han gastado, todo ha sido de una forma, por decirlo de una manera, una vida muy fácil. A pesar de que estaban en el desierto, no se quemaban porque tenían la nube en el día, columna de fuego en la noche, así que tampoco sentían frío, y como su vestido tampoco se estaba gastando. Y en este momento Moisés le está diciendo: hey, nueva generación, van a entrar a la tierra de Israel, van a hacer esta conquista, porque estas poblaciones ya llegaron al colmo de su maldad y es necesario hacer esta eliminación. El Señor los aparta, es una nación diferente. Pero más allá de eso, les da una orden y les dice: cuando empiecen a cosechar y empiece este primer fruto, guarden ese primer fruto. Lo que cambia totalmente el panorama de cómo ellos estaban viviendo, porque no cosechaban, no sembraban, sino solamente recibían ese maná. Quiere decir que cuando entren van a tener que tener un trabajo, y ese trabajo van a tener que cuidar de ese fruto que están viendo. De hecho, es impresionante ese cambio de vida que ellos tienen en este caso, porque cuando pasan Ebal, cuando ya pasan el Jordán, ellos tienen que elegir una piedra con estas instrucciones, llenarla de cal. Es parte de lo que dice esta porción, precisamente para que entiendan que uno son un pueblo diferente, que son un pueblo que son de fama. Recordemos que la Biblia de igual manera está escrita originalmente en hebreo, ya después con el desarrollo de las lenguas pues va a venir las traducciones al griego, el latín, y pues ahí para allá todas las traducciones que conocemos. Pero en el original sabemos que estamos en hebreo y en arameo. Y sabemos que todo esto que estamos acá describiendo, que está aún escrito en un lenguaje posiblemente diferente a los caracteres que tenemos hoy del hebreo, sino en un protohebreo diferente, iba a estar allí dentro de la simbología, iba a estar allí en Ebal, pero más que eso, para entender que es un pueblo diferente. Ahora, ¿por qué digo que es muy diferente cuando un joven está en su edad escolar, en su secundaria, en su high school, y pasa a una vida productiva? Ya no va a tener todas las comodidades de su casa, sino que ahora va a tener que tener ese primer empleo, o ese primer trabajo, o esos primeros frutos que tenga como sociedad, en proyectos, familia. Porque el Señor nos permite, 1, trabajar porque veamos frutos, y 2, nos dice el primer fruto lo van a apartar, porque eso nos hace ver todos los demás frutos. Eso nos hace cuidar y saber cuántos frutos realmente voy a tener mayor cuidado. Es un principio de no comerse la primera ganancia, no malgastar lo primero que da un negocio. Es un principio universal de finanzas. Así como también un buen libro que me recomendó un amigo, que era el libro de El hombre más rico de Babilonia. De hecho, da este principio del diezmo y dice que debería ahorrarse la 10ª parte y vivir con las demás. Y es justamente el principio bíblico que aparece acá. Porque, pues bueno, este buen libro que me recomendó un amigo, muy buen amigo, pues habla de ese principio de las finanzas, ¿no? De cómo acumular riquezas y cómo disfrutar, pero es justamente lo que aparece acá. Dice: van a apartar el diezmo porque están invirtiendo. ¿En quién? En esas personas que no van a tener propiedades, que no van a tener un territorio ni una sección del mapa para ellos, que son los levitas, y que no van a tener en este caso esa repartición de terreno ni de bienes materiales, sino que su herencia es Dios, y ustedes lo que van a hacer es sostenerlos. Claro, hay unas ciudades de los levitas, pero era más una administración, por lo que sabemos que eran las ciudades de refugio. Pero esto es una inversión para que el pueblo entendiera, 1, que se debe apartar, 2, que debemos trabajar para tener cuidado de cuánto es el 10, cuánto es el primer fruto, de tener un control, una contabilidad, de saber exactamente qué estamos haciendo para no cometer despilfarros, y tener esta cultura financiera que solamente la Biblia lo puede dar de esta manera. Y justamente después de esto, de entender que van a entrar a la tierra, que va a haber un cambio de condición, que va a haber un cambio de trabajo, que va a haber otro tipo de vida que van a tener allí, dice que después de elegir las piedras y que las llenan de cal para que sea pues visible allí en Ebal, también está el monte de las bendiciones y de las maldiciones, ¿sí? Justamente en este sitio, para que podamos también entender qué nos hace no brillar, qué cosas impiden que nuestra luz llegue a los demás, qué cosas impiden que demos esos primeros frutos, qué cosas impiden que no podamos vivir con el 90%, qué cosas. Entonces allí va a describir las bendiciones y las maldiciones. A cualquier persona le es necesario saber cuáles son esas restricciones, dónde estamos cometiendo el error, para poderlo corregir y que realmente podamos disfrutar de lo que trabajamos, ¿no? Bienaventurado el hombre que come el fruto de su trabajo. Así que
¿Qué podemos aprender de esta porción? Lo primero es que debemos generar un esfuerzo por todos los proyectos que tengamos, familiares, proyectos de pareja, dentro de una compañía, proyectos de terminar algún estudio, cualquier proyecto que tengamos, y ver cómo eso va dando un fruto. Esos primeros frutos, guardarlos para Dios. ¿Cómo los podemos guardar? Dando por lo menos gracias, porque el proyecto está dando un fruto. Guardando eso para decir, Señor, gracias porque esto es lo primero que dio. Y si quieres compartirlo con tu familia, pues si no conoces a alguien de apellido Cohen, Leví, o no siembras plantas a donde puedas llevarlos hasta Jerusalén, lo que sí puedes hacer por lo menos es reconocer ese primer fruto y darle gracias a Dios. Lo segundo es precisamente empezar a apartar ya de toda tu cosecha, que es tuya, empezar a distribuir el dinero de una forma equitativa. Recordemos que ya habíamos hablado de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas en muchas porciones atrás, y aquí el Señor lo que dice es, guarda esa décima parte. ¿Por qué? Porque así vamos a sostener a esas familias en Israel que se dedican exclusivamente a divulgar todas estas verdades, toda esta inteligencia financiera, toda esta luz que tiene la Torá, los principios, todo lo que aparece acá, para que la humanidad entera sea mejor y que podamos también pues distribuir muy bien todo el otro dinero que tenemos. Entonces aquí es precisamente porque dice, ustedes son un pueblo diferente, que van a tener fama diferente, que van a tener unos lores diferentes, y sabemos que el pueblo de Israel es una de las naciones más pequeñas del mundo, pero la que seguramente todo el planeta conoce, y todo el mundo conoce que existe los israelíes, que existe el pueblo de Israel, que existe la tierra de Israel. Así que esta promesa de la palabra está 100% cumplida, porque son un pueblo de fama, y de fama también de tener una estabilidad económica por esta inteligencia financiera que ellos tienen. Y aquí es donde vamos a ver el secreto, y estas son las maldiciones. Y hay todo un compendio de estas maldiciones, 11 en particular que aparecen allí, que después se desatan las 98, pero es básicamente para que te hagas una evaluación. ¿En dónde estoy fallando? ¿En dónde no estoy dando el fruto? ¿En dónde está mi obstáculo que debo romper? Cuando tú entiendas eso y entiendas que justamente en esa área, sobre todo en el cuidado que tenemos dentro de nuestra moralidad, de nuestra sexualidad, de ese agradecimiento hacia los demás, de ese convivir con Dios, de esa conectividad, de seguir las normas y las reglas, pues que nada impida la bendición, que las bendiciones corran y te alcancen. Pero si no, identifica qué es lo que te está frenando, qué es lo que se está robando el fruto. Como dice, un sembrador salió a sembrar su semilla y el Señor identificó a 3 elementos que destruían la semilla y solamente uno que cayó en tierra fértil o una tierra buena. Así que debemos identificar qué está robando nuestra luz, qué está robando nuestra bendición, y cuando demos frutos, agradezcamos a Dios. Cuando tengamos una cosecha, apartemos y tengamos esa inteligencia financiera para dividir el dinero de una forma sabia que también nos permita tener un ahorro para nosotros. Y más allá de esto, entendamos que venimos a ser bendición. El Mesías se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Se hizo el olivo verdadero que nutría esta savia especial, la raíz y el linaje de David, donde permitió que todos los pueblos de la tierra, que eran olivos silvestres, si quieren pueden ser injertados para que se nutran de todo esto, de la savia verdadera, y que de esa forma también puedan ser copartícipes de toda esta herencia, de toda esta sabiduría, de toda esta luz. Ese es el gran propósito. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Que hay que cambiar nuestra mentalidad de solo recibir maná a trabajar por nuestro sustento, que también lo vamos a extraer con bendición de la tierra, que vamos a apartar y vamos a tener inteligencia financiera, y vamos a hacer bendición para bendecir el mundo, para hacer luz a este planeta, que seamos más humanos, más empáticos, que ayudemos a los que están a nuestro alrededor. De esa manera vamos a hacer que este planeta sea un planeta de bendición. Shalom a todos.